Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 30 de abril de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a Donald Trump volviendo a criticar al presidente de la Fed, Jerome Powell, más resultados trimestrales de grandes tecnológicas y profundizamos sobre el reciente apagón nacional que afectó a España y Portugal. Los futuros del S&P 500 están en negativo esta mañana antes de datos económicos y a la espera tras el cierre de resultados de empresas como Microsoft y Meta. Analistas estarán muy atentos a sus inversiones en inteligencia artificial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus críticas a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Dijo que el presidente de la Fed no está haciendo un buen trabajo. También defendió su régimen arancelario en un meeting que tuvo lugar pocas horas después de firmar un par de órdenes ejecutivas que reducían algunos de sus aranceles a los automóviles. Debilidad en China. El PMI manufacturero del país registró su peor contracción desde diciembre de 2023, lo que revela los primeros efectos de los aranceles estadounidenses. Por su parte, la economía de la zona euro creció 0,4% en el primer trimestre, el doble que en el periodo anterior. En noticias corporativas siguen los problemas para las empresas de automóviles. Volkswagen informó una baja del 40% de sus ganancias debido al aumento de costos. Sus rivales Mercedes-Benz y Stellantis retiraron sus previsiones para el año. Entre los datos macro que se reportan hoy y que son de interés del mercado estarán el PIB anualizado en Estados Unidos y el indicador de precios del PCE subyacente también en ese país. Economistas prevén una contracción del PIB anualizado trimestre a trimestre del 0,2%. Bloomberg Economics prevé presiones desinflacionarias en el PCE, pero que podrían ser temporales. Por acá en América Latina, el Banco Central de Chile mantuvo la tasa de interés en 5% en decisión unánime, pero indicó que podría cortar a futuro debido a la desaceleración del crecimiento global y menores presiones inflacionarias. Siguiendo con política monetaria, hoy habrá reunión en Colombia del Banco de la República y se espera que mantenga sus tasas sin cambios. En México, América Móvil informó que no alcanzó las proyecciones de ganancia neta en el primer trimestre debido a la desconexión de 821,000 suscriptores de prepago. Siguiendo con ese país, la siderúrgica brasileña Gerdau abandonó planes de construir una planta de $600 millones, adujo la incertidumbre sobre los aranceles de Donald Trump. El Salvador sigue comprando Bitcoin a pesar de un acuerdo de préstamo con el FMI que requería detener la acumulación de la criptomoneda. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, confirmó el compromiso del presidente Nayib Bukele de seguir acumulando activos. Y como decía al comienzo, esta semana la península ibérica sufrió uno de los apagones de electricidad más grandes en su historia. Una falla de pocos segundos dejó por horas a España y Portugal sin luz, y también a ambos países enfurecidos y pidiendo explicaciones. Daniel Basteiro es periodista de Bloomberg en Madrid y nos cuenta lo que se sabe a partir de la respuesta del gobierno. Pues hasta ahora hay más dudas que certezas. El gobierno compareció con Pedro Sánchez, su presidente, a la cabeza este martes para decir que no descartan ninguna hipótesis, tampoco un ciberataque. Al mismo tiempo, ha dicho que exigirá responsabilidades a las empresas productoras de energía, a los operadores. No se sabe todavía cuál es la causa concreta, sí se saben evidentemente las consecuencias, que es el apagón sin precedentes en la historia de España, y el operador del sistema, Red Eléctrica Española, que es una empresa pública en buena medida, sí ha dicho que no tiene indicios de que haya podido ser un ciberataque. Pero de momento el gobierno ha anunciado una investigación, ha anunciado también que pedirá informes a la Unión Europea para tener una evaluación muy detallada y técnica de unas causas que hasta ahora pues, no se arriesga a aventurar. Daniel, ¿se espera que este apagón tenga algún efecto en la popularidad del presidente Pedro Sánchez o del gobierno en general? Sí, bueno, Pedro Sánchez Ya sabes que Pedro Sánchez es un líder acostumbrado a vivir, si no en la catástrofe, sí en las crisis, ¿no? Acostumbrado también a sobrevivir. No tiene ahora una mayoría parlamentaria estable. En los dos últimos ejercicios no ha tenido un presupuesto en vigor, sino que las cuentas públicas han sido prorrogadas. Las encuestas le son adversas, pero sin embargo ahí sigue y con cierto margen de maniobra. El Partido Popular, que ganó las últimas elecciones, está
está muy crítico con el presidente Sánchez porque dice que no ha informado a tiempo, que no sabe exactamente lo que ha pasado y que ha sumido al país en el caos. En realidad, la crisis ha durado menos de 24 horas. El presidente del gobierno es cierto que ha comparecido varias veces sin las explicaciones que los periodistas y probablemente los políticos querrían para fiscalizar al gobierno, pero Pedro Sánchez es alguien que no tiene en estos momentos una mayoría parlamentaria, que está sometido a fuertes presiones incluso por sus propios aliados de izquierdas en el Parlamento, pero que es un experto en sobrevivir y en navegar las crisis, y de hecho lleva más de 7 años en el gobierno gracias a coaliciones muy inestables pero exitosas. ¿Y ya hay alguna estimación del daño sobre la economía de España del apagón? Sí, bueno, expertos de hecho consultados por Bloomberg cifran en varias décimas de PIB el impacto, pero también muy dependiente de cuándo se restablecería la normalidad. Y eso ha sido bastante rápido. Ten en cuenta que pasadas las 12:30 de la mañana en España se produjo ese apagón sin precedentes, y cuando caía el sol en España ya había muchas zonas en las que la electricidad volvía. Menos de 24 horas después la electricidad estaba restablecida, todas las comunicaciones, no así algunos trenes. Hay afectación evidentemente en industrias y en comercios, en sectores como en la justicia. Es difícil de evaluar, pero España, como sabéis, tiene un crecimiento bastante robusto, más que otros socios de la Unión Europea, y si hay un país en estos momentos capaz de soportar unas horas de apagón, probablemente sea dentro de la eurozona España. Por último, el Vaticano comenzó a vender sellos especiales de sede vacante, que conmemoran el periodo comprendido entre la muerte del Papa Francisco y la elección de su sucesor. Los sellos muestran llaves cruzadas, pero sin el tocado papal, y son válidos solo hasta la elección de un nuevo Papa. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, puede suscribirse a nuestro newsletter 5 Cosas o seguir nuestras redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.